Hay voces que solo se escuchan cuando todo lo demás se apaga, voces que no vienen del mundo, sino del cielo. Quizá hoy tú estás luchando con una adicción, puede que nadie lo sepa, o tal vez lo sepa todo el mundo, pero solo tú entiendes el vacío que se esconde detrás de ella. Tal vez crees que has tocado fondo, que ya no hay salida, que Dios no puede hablarle a alguien como tú. Pero ¿y si te dijera que Él te está hablando precisamente a través de eso que más te avergüenza? ¿Y si lo que ves como ruina, Dios lo está usando como llamada? El enemigo quiere que creas que estás demasiado lejos, que el dolor que cargas es castigo, que lo que vives no tiene propósito. Pero la palabra de Dios dice en Romanos capítulo 8 versículo 28, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. No dice algunas cosas, dice todas. Incluso eso, incluso esa adicción, esa lucha, esa caída, porque Dios no solo habla desde los púlpitos, también habla desde los desiertos. No solo se revela en los templos, también se revela en medio del polvo, cuando el alma cansada no tiene fuerza para fingir más. Tal vez has intentado dejarlo, prometer, empezar de nuevo, pero siempre terminas cayendo. Te preguntas dónde está Dios mientras tú te rompes por dentro. Y lo cierto es que Él está más cerca de lo que imaginas. El Salmo 34 versículo 18 dice: cercano está Yahvé a los quebrantados de corazón. Sí, Él está ahí, no para señalarte, sino para hablarte, porque hay mensajes que solo se comprenden cuando el alma ha sido herida. Hay llamados que solo nacen cuando el orgullo muere y el corazón se rinde. Quizá no lo entiendes, pero Dios no está buscando personas perfectas. Está buscando personas dispuestas, personas que lo escuchen aún en medio de la oscuridad. Tal vez lo que hoy te ata, mañana será el testimonio que libere a otros. Quizás el lugar de tu dolor es el altar desde el cual Dios quiere levantarte. En Isaías capítulo 61 versículo 3 dice: para conceder a los afligidos de Sión gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, y manto de alabanza en lugar de espíritu angustiado. Dios nunca te deja en las cenizas sin planear un renacimiento. Y aunque no puedas verlo aún, Él está hablando, no desde la condena, sino desde la misericordia. No para recordarte lo que hiciste, sino para recordarte quién eres, su hijo, su hija, su elegido. Quizás creías que tu adicción era tu prisión, pero ¿y si en realidad fuera el canal que Dios usa para hacerte oír su voz? Hoy no vengo a darte respuestas inmediatas. Vengo a decirte que no apagues el video, porque lo que vas a escuchar a continuación puede ser el momento en que entiendas que tu dolor tiene un propósito, que tu caída no fue el final, sino el principio del llamado que Dios preparó para ti desde antes de que nacieras. Quédate hasta el final, porque puede ser que esta vez, en medio de tu lucha, escuches la voz de Dios por primera vez de verdad. Hay momentos en la vida en los que el silencio parece ser la respuesta más cruel de todas. Cuando oramos y no escuchamos nada, cuando suplicamos por una señal y solo encontramos oscuridad, creemos que Dios nos ha abandonado. Pero es ahí, precisamente en ese aparente silencio, donde Él susurra. Dios no siempre grita. A veces habla tan suave que solo los corazones quebrantados son capaces de oírlo. El susurro de Dios en medio del dolor no se percibe con los oídos, sino con el alma. Es la voz que llega cuando ya no queda nada que nos sostenga, cuando las fuerzas se agotan y el orgullo se derrumba. En ese instante en el que la desesperación parece invencible, Dios habla en un idioma que solo los heridos pueden comprender, el lenguaje de la esperanza. En el primer libro de Reyes, capítulo 19, versículo del 11 al 12, Elías experimentó este misterio. Huyó al desierto lleno de miedo y soledad, esperando encontrar a Dios en el fuego, en el viento o en el terremoto. Pero la Escritura dice: y tras el fuego, un silbo apacible y delicado. Fue en ese susurro donde Elías reconoció la presencia divina. Así también actúa Dios con nosotros. Cuando el ruido del mundo se apaga y solo queda el eco de nuestro dolor, es entonces cuando su voz se hace más clara.
no porque Él haya estado ausente, sino porque al fin estamos lo suficientemente quietos como para escucharlo. Dios usa el dolor como una escuela espiritual. No lo provoca para castigarnos, sino para despertarnos. En el sufrimiento descubrimos lo que realmente somos, y más aún, quién realmente es Él. En el libro de los Salmos, capítulo 34, versículo 18, se nos recuerda: cercano está Yahvé a los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu. Esa cercanía no siempre se traduce en la eliminación inmediata del dolor, sino en la fortaleza para atravesarlo. Cuando todo parece perdido, Dios no está lejos, está más cerca de lo que imaginamos, sosteniendo con ternura aquello que creemos que ya no puede repararse. El susurro de Dios no siempre llega con palabras, a veces llega con paz, una paz que sobrepasa todo entendimiento. Como dice Filipenses capítulo 4, versículo 7, esa paz que no depende de que las circunstancias cambien, sino de saber que Él está ahí, aun cuando no entendemos su propósito. Muchos buscan señales, milagros visibles, respuestas rápidas, pero Dios prefiere moldear el alma en silencio. No es indiferencia, es una estrategia divina, porque cuando aprendemos a escuchar su voz entre lágrimas, desarrollamos una fe que no depende del resultado, sino de la relación. Hay quienes confunden el silencio de Dios con su ausencia, pero la verdad es que ese silencio es la pausa antes del milagro. En esos momentos, Él está trabajando en lo invisible, preparando lo que nuestros ojos aún no pueden ver. Como dice el libro de Isaías, capítulo 55, versículo 8, Aronto, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dice Yahvé. Es decir, mientras nosotros pedimos una salida, Dios está construyendo una transformación. No nos rescata del proceso, porque el proceso es precisamente el instrumento que usa para salvarnos. El susurro de Dios también puede manifestarse en el arrepentimiento. Cuando sentimos la necesidad de cambiar, de volver a empezar, esa voz interna que nos dice: levántate, no viene de nuestra propia fuerza, sino de su Espíritu, que nos llama a la restauración. Romanos capítulo 8, versículo 26, nos recuerda que el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Aun cuando no sabemos qué decir, cuando no tenemos fuerzas para orar, el Espíritu Santo traduce nuestro dolor en oración ante Dios. Él habla en medio del caos, pero lo hace de manera tan suave que el orgullo no puede escucharlo, solo la humildad. Si estás atravesando una prueba, no pienses que Dios te ha olvidado. Quizá Él está hablándote de la forma más amorosa posible en silencio. Tal vez no obtienes respuestas porque primero necesitas sanar heridas que solo el silencio puede exponer. A veces el ruido del mundo apaga su voz, y por eso te lleva al desierto, no para castigarte, sino para encontrarse contigo allí. En Oseas capítulo 2, versículo 14 dice: por tanto, he aquí que yo la atraeré, y la llevaré al desierto, y hablaré a su corazón. El desierto es el aula donde Dios enseña sus lecciones más profundas. El susurro de Dios en medio del dolor no busca destruirte, sino revelarte. Es una voz que no exige, que no empuja, que no condena. Es una voz que invita, que levanta, que consuela. Y aunque el mundo no lo entienda, los que han sido quebrantados saben reconocerla. Es el susurro que te dice: todavía no he terminado contigo. Es el recordatorio de que tu herida puede ser el lugar donde la gloria de Dios decida habitar, porque su poder se perfecciona en la debilidad, y su voz se oye con mayor claridad cuando el alma deja de luchar y empieza a rendirse a su amor. Hay una voz silenciosa pero poderosa que se esconde detrás de cada deseo insaciable. Una voz que promete consuelo, satisfacción y escape, pero que al final solo deja más vacío. Es el engaño del placer. El ser humano desde el principio ha buscado llenar su alma con aquello que solo puede dar Dios. En el huerto del Edén, Eva no comió del fruto porque tuviera hambre física,
sino porque el enemigo le hizo creer que allí encontraría algo que le faltaba. Así comenzó la historia del hombre tratando de llenar el vacío del corazón con placeres momentáneos que nunca satisfacen. En Eclesiastés, capítulo 1, versículo 8, Serpos, la escritura dice: nunca se sacia el ojo de ver, ni el oído de oír. Y esa es la tragedia de nuestra generación, una sed insaciable de lo que no puede llenar. El engaño del placer se presenta disfrazado de alivio. Nos dice: esto te hará olvidar, esto te hará sentir vivo, esto te curará el dolor. Pero al final, cuando el efecto pasa, el alma queda más vacía que antes. Es una trampa bien diseñada para alejarnos del propósito divino. En Jeremías, capítulo 2, versículo 13, Dios dice: porque dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Eso es exactamente lo que hace el placer sin Dios. Promete agua, pero solo deja sed. Nos hace cavar una y otra vez en tierra seca, esperando encontrar vida donde no la hay. El corazón humano fue diseñado para adorar, y cuando no adora a Dios, adora cualquier otra cosa. El placer se convierte en un ídolo disfrazado de necesidad. Algunos buscan llenar el vacío con sustancias, otros con dinero, otros con aprobación o relaciones, pero el resultado es el mismo: un alma cansada, fragmentada, sin paz. En el Salmo 16, versículo 4 por Oparashé, se nos advierte: se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentes a otro Dios. Y es que cada placer sin propósito cobra un precio. La adicción al placer no es libertad, es esclavitud camuflada de satisfacción. Es una cadena invisible que roba la identidad y silencia el alma. Muchos piensan que el pecado se presenta solo en la oscuridad, pero el enemigo es más astuto. A veces el placer parece inofensivo, parece un descanso legítimo o una recompensa merecida. Sin embargo, cuando se convierte en el centro de nuestra vida, ya no es descanso, sino dominio. Lo que comenzó como una elección termina siendo una prisión. Y en esa prisión, el alma grita, busca sentido, busca a Dios, aunque no lo sepa. Porque todo placer sin propósito deja una resaca espiritual. La tristeza de quien tuvo todo por un instante, pero perdió su paz. Es el eco del alma diciendo: esto no era lo que buscaba. Dios, en su misericordia, no nos deja perdidos en ese ciclo. Cuando el placer se convierte en ruina, Él no nos desecha, sino que nos llama de regreso. En Isaías capítulo 55, versículo 2, dice: ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan, y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente, y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Esa es la invitación del Padre: cambiar los placeres vacíos por la plenitud que solo Él puede dar. No se trata de negar los deseos humanos, sino de redirigirlos hacia su origen correcto, porque el verdadero placer no está en lo que obtenemos, sino en a quién pertenecemos. Cuando Cristo entra en el corazón, el placer ya no tiene el mismo sabor. Lo que antes era fuente de dependencia se convierte en testimonio. Lo que antes era vergüenza se convierte en historia de redención. La adicción se transforma en ministerio y el vacío en propósito. En Juan capítulo 4, versículo 14, de te pulsé, Jesús le dijo a la mujer samaritana: el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. Esa promesa sigue viva. Él sigue ofreciendo esa agua a todos los que se cansaron de buscar amor en lo temporal, de buscar consuelo en lo efímero, de buscar sentido en lo prohibido. Hay momentos en los que Dios no responde como esperamos. Pedimos bendición y llega pérdida. Oramos por estabilidad y aparece caos. Suplicamos por éxito y todo lo que habíamos construido se derrumba ante nuestros ojos. Pero lo que a veces parece ruina es en realidad el terreno donde Dios comience a edificar su propósito, porque el Señor no destruye para humillar,
Él derriba lo que no tiene fundamento para construir algo eterno. En el libro de Job, capítulo 1, versículo 21. Arob que se cerca, Alobe y dio, y Yahvé quitó, sea el nombre de Yahvé bendito. Estas palabras no nacieron de la comodidad, sino del polvo de la pérdida. Job lo perdió todo, pero en su ruina encontró la voz de Dios más clara que nunca. Cuando Dios permite la ruina, no es porque te haya abandonado, sino porque está purificando tu propósito. En ocasiones, Él necesita que la estructura vieja se derrumbe para mostrarte la verdadera base sobre la cual debes edificar. Muchos queremos que Dios bendiga lo que construimos, pero no entendemos que a veces lo que levantamos fue edificado sobre orgullo, autosuficiencia o miedo. Dios no bendice lo que puede destruirte. Por eso, antes de elevarte, te desnuda. Antes de confiarte mucho, te quebranta. En Deuteronomio capítulo 8, versículo 2 dice: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Yahvé tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón. Esa prueba no busca tu destrucción, sino tu revelación. A través de la ruina, Dios revela quién eres realmente y lo que hay en tu interior. Muchos oran por propósito, pero no están listos para el proceso que lo despierta. La ruina no es la ausencia de Dios, es su cincel moldeando tu carácter, porque sin dolor no hay profundidad, y sin quebranto no hay dependencia. Mira a José, vendido por sus hermanos, encarcelado injustamente, olvidado por los hombres pero recordado por Dios. A los ojos del mundo parecía que había perdido todo, pero en realidad estaba siendo posicionado. Génesis capítulo 50 versículo 20 dice: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Lo que parecía ruina era un diseño para salvar naciones. Hay veces en que Dios no contesta nuestras oraciones porque su propósito es más grande que nuestros planes. Si Él permitiera que todo permaneciera intacto, nunca aprenderíamos a depender de su gracia. Por eso, cuando lo pierdes todo, Él te enseña que su presencia basta. Cuando tu negocio cae, cuando una relación se rompe, cuando un sueño muere, Él no está ausente, está obrando en lo invisible. Romanos capítulo 8, versículo 28 declara: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Todas las cosas, incluso la ruina, incluso el llanto, incluso la noche más oscura. La ruina tiene una voz, y esa voz dice: Dios todavía está aquí, porque la ruina es la antesala del renacimiento. Antes de que Jesús resucitara, la cruz tuvo que levantarlo en vergüenza. Antes de que la tumba se abriera, el cielo tuvo que oscurecerse. Si no hubiera habido muerte, no habría habido resurrección. Así también en tu vida, lo que hoy parece final, en las manos de Dios, es un comienzo. En Juan capítulo 12, versículo 24, dice: si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere lleva mucho fruto. El propósito florece cuando la semilla muere. Hay una guerra que no se ve con los ojos, pero que todos sentimos en el corazón. No suena como los cañones, ni deja heridas físicas, pero puede destrozar la paz, debilitar la fe y confundir el propósito. Es la guerra invisible, la que libra el alma entre dos voces. Una te invita a rendirte y otra te llama a confiar. Una te recuerda tus fracasos y otra te recuerda la cruz. Una te grita con culpa y otra te susurra con misericordia. Esa es la batalla más profunda del ser humano: escuchar a Dios en medio del ruido del enemigo. En el libro de Romanos, capítulo 7, versículo 19, Vado dijo: porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Allí el apóstol reveló que incluso un hombre lleno del Espíritu Santo puede sentir dentro de sí una lucha constante. Esa es la naturaleza de esta guerra. No ocurre afuera, sino dentro del alma. Cada día el corazón humano se convierte en un campo de batalla, donde se enfrentan la verdad y la mentira,
la fe y la duda, el espíritu y la carne. Y muchas veces el enemigo no necesita destruirnos físicamente. Le basta con sembrar confusión. Si logra que dudes de lo que Dios dijo, te debilita. Si logra que creas que Dios se alejó, te detiene. La voz del enemigo siempre será la del ruido. Es la que insiste en recordarte tus errores y en hacerte sentir indigno de acercarte a Dios. Es la voz que dice: no cambiaste, no vales, no mereces. Pero la voz de Dios nunca humilla, siempre restaura. En Isaías capítulo 30 versículo 21 dice: tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga: este es el camino, andad por él. Esa es la voz del Padre que no grita sino guía. La diferencia entre ambas voces es clara. La del enemigo acusa, la de Dios convence. La del enemigo condena, la de Dios transforma. El alma, en medio de esta guerra, se desgasta. A veces te levantas con fuerza espiritual, pero al caer la noche, la duda vuelve. Sientes que avanzas un paso y retrocedes dos. Sin embargo, en Efesios capítulo 6 versículo 12, la palabra nos enseña: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. No estás loco, no estás solo, estás siendo atacado porque tienes un propósito. El enemigo no lucha contra quien no representa amenaza. Él ataca a quienes tienen destino. Si estás siendo oprimido por pensamientos, tentaciones o desánimo, es porque hay algo grande en ti que el infierno intenta apagar. Dios, en su sabiduría, permite esta guerra no para destruirnos, sino para fortalecernos. Una fe que nunca ha sido probada no es fe, es comodidad. Cuando aprendes a reconocer su voz en medio de la tormenta, tu espíritu se eleva por encima del miedo. Jesús mismo enfrentó esta guerra en el desierto, cuando el enemigo le dijo: si eres hijo de Dios. Mateo capítulo 4 versículo del 1 al 11. Esa frase resume el ataque más común del enemigo: sembrar dudas sobre tu identidad, porque si olvidas quién eres, olvidarás de quién dependes. Cuando la tentación susurra, cuando la culpa grita, cuando la confusión parece ganar terreno, recuerda que la victoria no está en tus fuerzas, sino en tu fe. Santiago capítulo 4 versículo 7 dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo, y huirá de vosotros. La resistencia no se trata de gritarle al enemigo, sino de aferrarte a la voz de Dios, aunque el ruido no cese. A veces esa resistencia es llorar en oración, otras veces es permanecer en silencio, pero siempre es confiar. En esta guerra invisible, la oración se convierte en arma, la palabra en escudo y la fe en armadura. Efesios capítulo 6, versículo 16, dice: tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Esos dardos son pensamientos, mentiras y recuerdos distorsionados que buscan apartarte de la verdad. Por eso, cuando la batalla arrecia, no respondas con miedo, responde con la palabra. Dile al enemigo lo mismo que dijo Jesús: escrito está, porque lo que Dios dijo sobre ti tiene más poder que todo lo que el mundo o el infierno pueda gritar. Si hoy sientes que tu mente está en guerra, que tu alma se agota entre dos voces, detente y busca la presencia de Dios. En su silencio hay dirección, en su palabra hay paz, en su espíritu hay poder. El enemigo puede gritar, pero Dios tiene la última palabra. Y cuando eliges creerle a Dios por encima de tus emociones, el enemigo pierde poder. Hay una verdad que duele aceptar: todos hemos caído, todos hemos cometido errores que nos persiguen en silencio, palabras que desearíamos no haber dicho, decisiones que quisiéramos borrar, caminos que nunca debimos tomar. La culpa se convierte en una sombra que nos sigue, y con el tiempo comenzamos a creer que Dios ya no podría usarnos. Pero lo que el hombre llama final, Dios lo llama punto de partida, porque su misericordia tiene el poder de transformar la culpa en testimonio y la vergüenza en propósito. Cuando el alma se encuentra atrapada entre el remordimiento y la esperanza,
Ahí aparece la misericordia divina. En el Salmo 103, versículo 10, dice: no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Es decir, donde la justicia humana exigiría condena, la gracia de Dios ofrece restauración. El enemigo quiere que te quedes paralizado en lo que hiciste, pero Dios quiere llevarte hacia lo que serás después de eso. Mira a Pedro, aquel hombre impulsivo que caminó sobre las aguas, pero también aquel que negó al maestro 3 veces. Cuando escuchó al gallo cantar, su alma se derrumbó bajo el peso de la culpa. Creyó que había fallado demasiado como para ser perdonado. Sin embargo, después de la resurrección, Jesús no lo buscó para reclamarle, sino para restaurarlo. En Juan capítulo 21, versículo 17 le dijo: apacienta mis ovejas. Pedro había negado a Cristo 3 veces, y 3 veces el Señor le dio una oportunidad de afirmarlo. Así es la misericordia. No borra el pasado, lo redime. La culpa te dice: no mereces, pero la misericordia te dice: aún te elijo. En Lamentaciones capítulo 3, versículo 22, se nos recuerda: por la misericordia de Yahvé, no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Esto significa que cada día Dios te ofrece una nueva página para escribir tu historia, incluso si ayer lo arruinaste todo. La culpa paraliza, pero la gracia impulsa. Y cuando entiendes eso, tu testimonio deja de ser una historia de caída para convertirse en una historia de redención. Hay quienes viven prisioneros de su pasado porque no han aprendido a aceptar el perdón que ya les fue dado. Pero Dios no solo te perdona, también te transforma. En Isaías capítulo 1, versículo 18 dice: venid luego, dice Yahvé, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. La misericordia no se limita a limpiar, sino que renueva. Donde antes había ruina, levanta propósito. Donde antes había vergüenza, ahora hay autoridad espiritual. El enemigo busca que la culpa te mantenga callado, porque sabe que si abres la boca, tu historia puede liberar a otros. Pero cuando decides contar cómo Dios te levantó, tu pasado deja de ser arma de acusación y se convierte en testimonio de gracia. Muchos callan por miedo al juicio, sin saber que su cicatriz podría ser el mapa que guíe a otro a la salvación. Pablo lo entendió bien cuando escribió en 1 Timoteo, capítulo 1, versículo 16: pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él. Dios usó al perseguidor para predicar el perdón. Eso solo lo hace la misericordia. Cuando permites que Dios toque tu herida, Él la convierte en fuente de sanidad para otros. Tal vez el lugar donde más caíste será el mismo donde Él te use para levantar a otros. Tal vez el dolor que más te avergonzó será el que más consuelo traiga a alguien que pasa por lo mismo. Porque donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia, como dice Romanos capítulo 5, versículo 20. Esa es la justicia divina, transformar lo que el enemigo quiso usar para destruirte en la herramienta que Dios usará para glorificarse. Por eso, no huyas de tu pasado, preséntalo ante Dios. No escondas tu historia, cuéntala con gratitud. Cada lágrima derramada por culpa puede convertirse en semilla de esperanza para otro corazón. La misericordia no borra tus recuerdos, los llena de propósito. Si hoy sientes que la culpa te consume, recuerda esto: no hay pecado más grande que la sangre de Cristo. Él no murió para condenarte, murió para rescatarte. En 1 Juan capítulo 1, versículo 9, está escrito: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ese toda incluye también eso que crees imperdonable. Dios no busca personas perfectas, busca corazones dispuestos. No espera que vengas limpio, espera que vengas, porque la misericordia no se gana, se recibe.
Y cuando la recibes, la culpa pierde su poder. Ya no eres la persona que cayó. Eres el testimonio viviente de que Dios restaura. Así que levántate, deja el silencio y permite que tu vida grite lo que tu boca tal vez temía decir. Yo fallé, pero Dios me levantó, porque la misericordia no solo perdona, transforma, y el alma que un día estuvo rota se convierte en un faro para quienes aún buscan el camino de regreso. Hay una etapa en la vida que nadie desea, pero que todos enfrentan si realmente quieren conocer el corazón de Dios. El quebranto es ese punto donde se terminan las fuerzas, donde los planes se desmoronan y donde el alma ya no puede sostener la fachada. El quebranto no llega para destruirte, llega para despertar lo que estaba dormido dentro de ti, porque hay llamados que solo nacen en medio del dolor. Dios no levanta a sus siervos desde los tronos, sino desde el polvo. Él no llama a los que se sienten fuertes, llama a los que ya no pueden más, para que aprendan que la verdadera fortaleza nace en la rendición. En el Salmo 34, versículo 18 dice: cercano está Yahvé a los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu. Esa es una promesa que muchos olvidan cuando atraviesan la oscuridad. Pensamos que cuando todo se rompe, Dios se aleja, pero en realidad es ahí donde se acerca más. El quebranto es la voz silenciosa de Dios diciendo: ya no quiero verte luchar solo, ahora déjame hacerlo yo. En esos momentos en los que no entiendes nada, en los que tus oraciones parecen chocar con el techo, Dios está obrando en lo más profundo de tu alma, preparando el terreno donde plantará su llamado. La mayoría de los grandes hombres y mujeres de fe fueron llamados en su momento más débil. Moisés fue llamado cuando huyó al desierto, avergonzado de su pasado. José fue llamado en una prisión, después de ser traicionado y olvidado. David fue llamado mientras huía de un rey que quería matarlo. Y Pedro fue llamado de nuevo, después de negar al maestro. El patrón es claro: el quebranto no es un obstáculo, es el escenario perfecto para la voz de Dios. En 2 Corintios capítulo 12 versículo 9, el Señor le dijo a Pablo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Eso significa que Dios no necesita que estés entero para usarte, necesita que estés dispuesto. El problema es que muchas veces confundimos el quebranto con el abandono. Pensamos que Dios nos rompió porque se cansó de nosotros, cuando en realidad nos está moldeando. El alfarero no destruye el barro por crueldad, sino para darle forma. En Jeremías capítulo 18 versículo 6, Nalío 6, el Señor dijo: he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano. Cada grieta de tu historia es parte del diseño. Cada lágrima es el agua que suaviza el barro para que el Creador pueda modelar algo nuevo. Lo que tú llamas ruina, Él lo llama preparación. Dios no puede usar un corazón que no ha sido quebrantado, porque mientras el corazón esté lleno de orgullo, miedo o autosuficiencia, no hay espacio para su gloria. El quebranto abre las puertas del alma para que la gracia entre. En ese proceso, todo lo que era tuyo se desmorona, y todo lo que es de Dios comienza a tomar forma. Y cuando eso sucede, ya no buscas reconocimiento, solo propósito. Ya no preguntas por qué me pasa esto, sino para qué me está preparando Dios. Ahí es cuando el quebranto se convierte en llamado. Jonás entendió su propósito en el vientre de un pez. Fue allí en la oscuridad y el silencio donde su alma se rindió completamente. En Jonás capítulo 2 versículo 7 dice: cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Yahvé, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Ese momento de desesperación fue el punto de inflexión que lo llevó a cumplir la misión que Dios le había dado. De igual manera, Dios permite que pases por lugares donde no puedes controlar nada, para que aprendas a depender completamente de Él, porque el llamado no nace de la comodidad, sino del encuentro con la gracia en medio de la crisis. Si hoy sientes que estás roto, que todo lo que soñaste se vino abajo, no te resistas. El quebranto no es el final, es el principio del propósito. Dios no llama a los perfectos,
llama a los que se dejan reconstruir. Él toma los pedazos y los usa para hacer algo más hermoso que antes. Como dice el Salmo 147, versículo 3, Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas, y después de sanar, envía, después de restaurar, llama, porque nadie puede hablar de sanidad si no ha sido herido, ni de redención si no ha sido rescatado. El llamado de Dios siempre llega después de una caída, no antes, porque solo quien ha tocado fondo entiende lo que significa depender completamente de su gracia. Así que no temas si estás en el suelo. Es ahí donde Dios construye altares. El quebranto no te descalifica, te habilita. El mismo fuego que destruye la escoria purifica el oro. Y si hoy estás en el fuego, recuerda, no es para consumirte, es para refinarte. Cuando todo se apague y no entiendas nada, quédate quieto. No busques salir corriendo. No busques atajos. Deja que el proceso cumpla su propósito. En ese silencio donde parece que Dios no habla, Él está forjando el sonido más poderoso de todos, tu llamado. Porque cuando la historia parezca rota, será entonces cuando su voz diga tu nombre. Y ese día entenderás que el quebranto no fue tu final. Fue la puerta por la cual el cielo te eligió para una misión que solo un corazón restaurado puede cumplir.